Bueno, buenas tardes. Estamos otra vez en este espacio de la prensa streaming. Esta vez recibiendo como invitada a la doctora Blanca Hackenbruch, abogada, ex docente por más de 30 años en Derecho Financiero, justamente la materia que vamos a analizar con ella hoy, porque la gente tiene que decidir. Este domingo hay que votar. Tenemos dos plebiscitos, uno de ellos que tiene que ver con la reforma jubilatoria, que en gran medida tiene el vilo al país de lo que puede ser esto a futuro. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Hackenbruch. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Sí, nos tiene en vilo porque es un antes y un después desde el punto de vista económico, a tal extremo que quien es postulado como ministro de Economía por el Frente, O'Donnell, comparó este plebiscito con el del 1980. Una inflación que fue en materia política muy importante. Esto es lo mismo de importante, pero en materia económica. Pero los dos definen destinos del país. Y por eso queremos analizar, además Bien. en carácter de representante de la coalición republicana también. ¿Cómo no? Queremos analizar qué es lo que dice el texto que está para votarse y qué es lo que significa. Muy bien, eso es muy importante porque se ha hecho varios trabajos, incluso información a través de la prensa, pero lo que importa es que las personas vean lo que dice el texto en los lugares de lo que más importa, ¿verdad? Acá lo que interesa, lo primero, simplemente dice que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales. Y la frase final, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destinos jubilatorios. Esto es el artículo 2. Esto es grave. No solo limita derechos individuales que no le causan perjuicio a nadie, sino va contra la idiosincrasia de los uruguayos. Generalmente, la mayoría de las personas que ya entramos hace tiempo en la tercera edad, lo que nos preocupa es no ser una carga para nuestros hijos. Una forma de no ser una carga para nuestros hijos es tener un ahorro individual complementario de las jubilaciones, es decir, ahorro individual con destino jubilatorio. Lo prohíbe la Constitución. Y eso queda como grabado en piedra, ¿no? Y tan en piedra que hay que hacer una nueva reforma de la Constitución que no es simple para hacerse. Pero además queda grabado en piedra al otro día de la aprobación. Porque lo que después exige la Constitución es simplemente que la Corte Electoral proclame que se ganó el plebiscito, que nosotros esperamos y estamos seguros que no va a ser así, pero que lo tenemos que explicar, y la publicación en el Diario Oficial. Así que el primero, y esto es un ataque al ahorro individual, ¿por qué? Porque si fuera a la SAFAP, que además los ahorros no son de la SAFAP, son ahorros individuales, pero quisieran sacar la SAFAP, bastaba con sacarlas y devolverle a las personas el ahorro que tiene nombre y apellido y está en una cuenta individualizada, y que si el trabajador no puede hacer uso porque falleció, pasa a ser un bien sucesorio. Esto es que si Juan Pérez estuvo trabajando durante 10 años aportando... Perdón, acá en este caso hasta 28 pueden ser, ¿no? Sí, claro, porque esto es retractivo si se aprobase. Eso es lo otro grave que vamos a explicar, bien. Pero lo dejo que ponga el ejemplo. Pero si Juan Pérez estuvo aportando durante 28 años y juntó X cantidad de dinero, pongámosle, yo qué sé, $10.000 que tiene ahorrado en su cuenta. Esos $10.000 dejan de ser de Juan Pérez y mañana pasan a ser del BPS. Es que van a ser apenas se apruebe el plebiscito, que eso es lo grave.
O sea, es desde el otro día, al día después, como hay que se puede ver en YouTube, que se hizo en La Mira. ¿Qué pasa el día después? El día después es que los 23.000 millones de dólares de los trabajadores ya no son más de los trabajadores. ¿Por qué? Porque pasa ¿a dónde? Bueno, va a pasar a un fideicomiso que va a ser el BPS, y vayamos al texto, porque vinimos a analizar el texto, ¿verdad? Lo que dice la papeleta de color blanca. La papeleta de color blanca dice que se encomienda al Banco de Previsión Social en carácter de fideicomitente a celebrar un contrato de fideicomiso de administración, el que se constituirá con la totalidad de los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual creado por la ley 16.713. Entonces, al otro día ya no se puede disponer de ese dinero que ya no va a ser de los trabajadores. Esto es sumamente importante, ¿no? Y además, que va a decir esto, va a ser una persona pública y administrará incluso las inversiones, no solo las inversiones que tenían también las AFAP vigentes. O sea, de lo para atrás y de lo para adelante. Porque eso es otra cosa que también se ha escuchado un discurso de decir que la AFAP le saca dinero a los trabajadores, ¿no? Ahora, eso, más allá de que sabemos que no es cierto, por lo que lo pone en una cuenta. Eso es una cuenta individualizada para cada trabajador. Además, lo que no se dice y poco se ha hablado es dónde está la plata de las AFAPs, que se invierte en cosas que son provechosas para el país y que se pueden tocar y se pueden ver. Ejemplo de ellas son la cárcel de Punta de Rieles, la extensión del alumbrado de UTE, el ferrocarril central, parques eólicos como el Pampa, Aries o Valentín. Y también se han construido 44 jardines de infantes, 38 escuelas, 43 centros CAIF, 10 polideportivos, 9 politécnicos, 273 kilómetros de vía férrea y la refacción de 1.000 kilómetros en ruta. ¿Qué pasaría si se aprueba esta reforma? ¿Todas esas obras se dejan de hacer? No es que se dejen de hacer, porque las que estaban hechas no se van a deshacer. Las que están comprometidas, esto lo va a resolver ese fideicomiso que hace. Y nuevas no van a haber, porque la plata no va a estar. Y no va a estar porque va a estar en un fideicomiso para pagar las nuevas contribuciones y prestaciones que hace el BPS, pero que está calculado que lo máximo que puede durar para pagar jubilaciones y todas las pensiones y prestaciones del BPS son 10 años. Con una edad de jubilación de 60 años como quiere... Si se aprueba esta que impulsó el PIT-CNT. Si se aprueba la papeleta blanca, este plebiscito que promueve una parte del PIT-CNT. ¿Por qué digo una parte? Y bueno, los bancarios integran el PIT-CNT. AEBU. El AEBU ya dijo, en un pronunciamiento que salió en la radio y en la televisión, que hasta ahora habían mantenido callados por disciplina, pero que ahora no pueden callarse más, y exhortan a no pagar, a no votar esta reforma, porque es deficitaria, y el salvataje que se hizo a la caja de profesionales, a la caja notarial y a la caja de AEBU, de los bancarios, cae en crisis, ¿no? Entonces, esto es, yo diría que de aquí no se salva nadie. Vamos a empezar por qué.
Los jubilados, los que ya se jubilaron, ¿qué dice la ley? Dice así: las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto en la ley 16.713 se incorporarán, las jubiladas, no las personas afiliadas, aunque estén jubiladas o sean trabajadores, cualquiera de las dos situaciones, se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de su afiliación. O sea, a la fecha de su afiliación. ¿Y qué pasa entonces con esto? Bueno, vayamos a la disposición transitoria 5 con 3 comillas, comas, fideicomiso, y que dice: el Banco de Previsión Social establecerá una comisión especializada en la transición. No sabemos cuánto durará esto, porque primero tiene que hacer el fideicomiso, que no existe. Claro. Primero el fideicomiso. Después, crear la comisión. ¿Y qué va a hacer esta comisión? Con el cometido exclusivo de ordenar y conciliar aportes individuales, o sea, toda esa masa dineraria, vamos a ver cómo la conciliamos con efecto retroactivo a la ley del año 1996. O sea, entramos en un túnel del tiempo para atrás. ¿Se acuerdan de Superman? ¿No? Claro. ¿Y eso implica el recálculo sí, el de jubilaciones vigentes? Exacto. Porque dice de jubilaciones vigentes y de aportes de los trabajadores. Por lo tanto, respetando, dice, y garantizándose el derecho de los aportantes a la trazabilidad de sus aportes a lo largo de su periodo de actividad. O sea, no sé cómo van a hacer la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? Exacto, ¿qué se entiende por trazabilidad? Ahora, en los tiempos de algo complicado, yo les voy a decir, para que tengan una idea, en abril del año 2024, en el BPS, había 805.295 jubilaciones y 1.520.400 jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Sí. Y 1.520.474. ¿Cómo vamos a hacer la trazabilidad? Yo escuché en la televisión, no me acuerdo en cuál programa, después quiero sí que saquen una foto del material que yo utilicé. Al jefe, digamos al presidente del BPS, y le preguntaron: ¿y usted qué va a hacer? Y bueno, tenemos que cambiar todos los programas. Necesitamos tiempo para volver, como yo digo, en el túnel del tiempo, era o en una película, ¿no? De que volvían al pasado, el regreso al pasado, una cosa así. Sí. ¿No? Volver al futuro. Bueno, tienen que volver al régimen de solidaridad intergeneracional de la ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995. Porque eso, yo insisto, hay que leer la locura. Ahora, eso que, como usted lo define, una locura, ¿no? Porque estamos hablando de que se vulnera propiedad privada, ¿no? Por eso lo hicieron por la Constitución. El ahorro mío, que yo tengo en una AFAP, es de mi propiedad, ¿no? Entonces, lo que uno lógicamente piensa es, bueno, acá está habiendo una vulneración del derecho de propiedad. Entonces, ¿eso no es anticonstitucional? Y por eso lo hacen en la Constitución. Si lo hicieran por ley, era inconstitucional. Lo que indudablemente, y por eso digo que no se salva a nadie y no se salva el país tampoco, no saben derecho internacional. Y si no lo saben, no le importa. Porque está lo que nosotros tenemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí se protegen también en este tratado que se hizo
Al los cual Uruguay derechos, suscribió. por supuesto, son la misma que muchas veces se pide para los desaparecidos, en fin. Sí, sí. Es la que es el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Tá? Ahí se protegen también los derechos económicos. Y yendo a esa institución, Argentina, fueron las AFAP, contra Argentina. Una AFAP ganó 10 millones de dólares, pero la otra ganó 16.000 millones de dólares. Aclarar que Contra Argentina. Que Argentina hizo exactamente esto en la época de Cristina Kirchner. Es más, es una copia. Casi diríase que paso a paso. En el libro que trae Rodolfo Saldain sobre el plebiscito, tiene un cuadro comparativo. Lo que cambian son los nombres. Y lo que cambió también, que en vez de ponerla en la Constitución, la puso en una ley que se pudo derogar. Lo que nosotros también nos preguntamos. O sea que esto en realidad es peor que lo que hicieron los Kirchner. Es peor, peor. Pero por eso, para hacer la ley 20.130, que se va a aplicar en su totalidad en el 2043, a ver si entienden, en el 2043, y que los que tienen causal jubilatoria al 2033, antes del 1 de enero del 2033, todos ellos se van a poder jubilar por la anterior. O sea, no es como esto que es mañana, o sea, el día después del plebiscito, sino con tiempo. Y después hay un aspecto del cual no puede escapar el análisis, porque a Uruguay no es el primer país que le pasa esto. O sea, en el sentido de que se tuvo que hacer una reforma jubilatoria que por décadas nadie atacó, y se veía en el horizonte, porque incluso cercano, el ex ministro Astori, durante el gobierno... Perdón, Mujica, hay un video de Mujica. Que también habló al respecto. O sea, eran conscientes de que esto era una bomba de tiempo, de que el sistema jubilatorio había que cambiarlo, porque cambió en el mundo. A ver, las personas viven más. La biología hoy, por suerte, ha sido desafiada por la ciencia y por la medicina, y la gente hoy tiene una expectativa de vida de muchísimos más años de lo que tenían nuestros abuelos o nuestros padres. Pero hay un dato que a mí, sinceramente, me preocupó mucho, que me lo enteré hace pocas horas, de que en el último año nacieron menos gente. Algo así como 60.000 niños menos. Creció el Uruguay entre un año y otro, creció el 1%, y gracias a los venezolanos y algún otro, porque si no, no. ¿Eso qué quiere decir? Nacen menos personas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, va a llegar un momento en que van a haber menos activos financiando los pasivos. Claro, hoy se piensa que está calculado 1,8 trabajador por jubilado. Antes del presupuesto, ¿no? Eso es hoy. Hoy. Antes del plebiscito. 1,8. Cuando hace 15 años creo que eran 3. Sí, y en el año, cuando la época de Maracaná, eran 7 trabajadores por jubilado. En el 50. En 1950 eran 7 trabajadores por cada jubilado. Exacto. Hoy es 1,8. Sí. Con una tendencia a la baja todavía. Con una tendencia a la baja, y además van a entrar, si sale este plebiscito, más gente. Pero también hay otro engaño, o sea, hay un engaño en creer que esto sirve, porque ya sabemos que... Lo que pasa es que, a ver, hay gente que le dicen, bueno, mire, esto es dulce de leche y es rico. Y la gente come dulce de leche, ¿no? Claro. Entonces, esto a la gente le dice, bueno, mire, usted se puede jubilar a los 60 años, ¿no? Y la gente dice, ay, qué bueno, yo voto esto. Pero en realidad es una engaña pichanga, porque, en definitiva, claro, se puede jubilar capaz a los 60, pero con un valor de jubilación. Mire lo que pasó en Argentina. Ahora, las jubilaciones son desastrosas. Va a ser, dice, mínimo salario, el salario mínimo nacional. También eso se maneja, porque es el gobierno de turno el que fija el salario mínimo. Y eso causa problema.
a los trabajadores, futuros trabajadores y jubilados. Porque va a llegar un momento que cuando no se pueda cumplir con la Constitución, se baja el salario mínimo a 2 pesos, por decir algo, y cumplimos con la Constitución. Y ahí todos, los nuevos trabajadores, los trabajadores actuales y los jubilados, porque que sea un salario mínimo nacional no le garantiza el monto. Va a estar fijado por el Poder Ejecutivo en su momento. Exacto. Pero tenemos otro problema más grande. Igual, todo esto que ahí en la Constitución, ¿no? Sí. Tenemos que hay gente que, por ejemplo, tiene 2 jubilaciones. Generalmente se da en los docentes a veces. ¿Por qué? Porque los profesionales o gente que trabaja con buenos sueldos le gusta la docencia. O sea, en mi caso, 30 años docente, el sueldo era 6.000 pesos y la jubilación mía es 5.000. Yo salgo beneficiada. Porque yo tengo una jubilación alta en la DGI con 40 y pico de años. Y 5.000, ahí estaba a subir el salario mínimo. Porque no tiene en cuenta la suma de las jubilaciones, sino individualmente cada una. Y esa injusticia también petrificada. Pero además hay un estudio hecho, cuando yo digo por un memorándum, es por los 111 economistas, entre que está Odone, del Frente Amplio, que dice que no llega los trabajadores actuales a cumplir 30 años de trabajo a los 60 años. ¿Por qué el 50%? Porque esos 30 años tienen que ser 30 años efectivos y de aportes. ¿Y saben quiénes no van a llegar nunca, ni aunque trabajen hasta los 70? Los asalariados, los jornaleros, la gente... Que no tienen un trabajo constante. Uh-huh. En cambio, esta ley que les molesta, la 20.130, tiene lo que se llama adelanto de la jubilación. Si tiene muchos años trabajados, pero no llegó a la edad, se jubila. Y si no, puedes jubilarse con menos años, años de cotización, pero con de aportes, pero con años de edad mayor. Esto es una posibilidad que da la ley 20.130. La vigente. La vigente. Esta otra no, porque además cristaliza, lo hace pétreo esta situación. Y van a llegar muy pocos. Ya lo dice el estudio de 111 economistas, que debe saber más, porque yo lo que quería sí después quedar claro cuál es la fuente de información, porque no soy economista. Esta era materia que estarán 2 o 3 bolillas, este tema, dentro del derecho financiero. Pero esta es la realidad, que hace complicado. Pero tendríamos otra, que es mal para el país, es la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional. Que ya vimos que en el país, por más que esté en la Constitución... ¿No generará indemnizaciones? Sí, por eso fueron, lo mismo decía la Argentina. La de Argentina. Y perdió y perdieron un juicio uno, internacional. Uno con por 10 millones de dólares y otro por 16 millones de dólares. Pero además, cada uno de los titulares de la acción puede ir contra el gobierno, claro, yendo al derecho internacional. Juan Pérez mañana puede presentarse ante un juzgado y recurrir. No, por supuesto. O sea, pueden haber miles de juicios contra el Estado. Varios para no complicar tanta cosa. Bueno, realmente parece una reforma que no se ajuste a la lógica y al desarrollo del país, porque aparte algo que no hablamos es la credibilidad del país internacional. Porque los capitales son mimosos y van a donde mejor los tratan. Bueno, yo tengo otro refrán de los capitales, que es el más cobarde de los soldados. Cuando ve el peligro, chicos, es el primero en huir. Bueno, y algo de eso hemos visto en Uruguay en los últimos 15, 20 días,
donde vimos una suba del dólar, que subió unos cuantos puntos, y eso es un Es momento para vender, porque todos somos optimistas que esto no va a salir. Lo del dólar fue un síntoma de que, bueno, gente que se desprende de deuda pública uruguaya y se lleva los dólares, ¿no? Sí, eso indudablemente. Insisto, si pudiéramos poner, no sé... Ahí, Sofía estuvo poniendo en pantalla partes del texto que se está plebiscitando. Claro. Y esto es la fuente de información. La fuente, dame que la leo. Sí, léala. Ya, así yo tomo agua. Esto está basado en el análisis crítico sobre el plebiscito constitucional de la Seguridad Social realizado por Rodolfo Saldain y Gonzalo Martínez Alba. Recordemos que Rodolfo Saldain es uno de los que escribió la ley de reforma que está del sistema vigente. También el escrito de los 111 economistas del Frente Amplio por el No. El estudio... Está ahí la información donde está, la pueden ver. Sí. O sea, acá, ahí mismo. Esto está publicado en internet. Claro. Después, el CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas, citado por Saldain y economistas Comesaña en programa En la Mira de Marcelo Pereira, el día después del plebiscito. Ese fue un programa muy interesante, donde el día mucha después, información. Sí. También en información de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Que lo encuentran Y también lo que el propio economista Odone, que es señalado como el futuro ministro de Economía, en caso que el Frente Amplio gane las elecciones. Los programas. Que también se estuvo pronunciando en torno a estos conceptos. Bueno, doctora, agradecerle que nos visitó. Yo agradezco porque esto... Sé que bueno, los que la conocemos sabemos que usted es una activista política y social, que cada vez que la República está en peligro, como pasó en la LUC también, que usted estuvo en la primera línea de batalla, sale a batallar por las cosas importantes. A pesar de que muchos dicen, no vayas, que siempre sos mayor que esto, pero cuando no, yo la verdad, la política, y saben todos que no estoy en ninguna lista, y además con la edad que tengo, casi 74 años, y además una nietita de un mes, mis prioridades son otras, y soy realista, pero la política... Pero esto también lo hace por su nieta. Sí, o sea, por mi nieta. La política... cuando veo el reclame, propaganda que dice Bordaberry, en eso me identifico. Yo no vivo de la política vive en mí. Muchas gracias por habernos visitado. Volvemos cuando la noticia lo demande. A ver, ¿lo claro?